Bien, ahí está. Le doy la bienvenida a esta clase número 7 y como les había mandado por el chat, la clase se titula Pablo y la misión de gracia soberana en el mundo romano plural. Vamos a basar este estudio en Hechos, capítulos del 9 al 20. Vamos a poner esto en silencio. Y bien, haciendo un poquito de historia, hoy vamos a entrar en una sección muy importante del libro de los Hechos. Fíjense que hasta ahora hemos visto a la iglesia que nace en Jerusalén, esa iglesia que se consolida y crea una comunidad que tuvo que resistir persecución, pero ahora el relato, el libro de Hechos nos lleva a, a expandir, ¿no? Todo esto. El escenario va a cambiar drásticamente. El Evangelio ahora nos habla que está cruzando fronteras culturales, lingüísticas, políticas, y bueno, aquí vemos que aparece Pablo. Hay que entender, hermanos, que Pablo no es el centro del relato. Cristo sigue siendo el centro, sigue siendo el Señor que gobierna la historia, y Pablo simplemente va a ser un instrumento que la misión, vamos a llamarle así a este movimiento, ¿no? La misión, nos vamos a referir al movimiento que está surgiendo, que está creciendo como la misión para que evitemos cambiarle en cada momento el adjetivo, ¿no? Con el cual nos estamos dirigiendo a él. Entonces, la misión, todo esto que se está formando, vamos a ver o vamos a tratar de entender que no se trata de la dependencia del carisma de una persona, que en este caso es Pablo, sino del poder de Cristo resucitado, que es el que llama, envía y termina por sostener esta misión. Hechos del capítulo 9 al capítulo 20 nos muestra un patrón eh, que, 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 que nos habla de que el Evangelio ahora pasa de un núcleo que estaba localizado en Jerusalén y va a una misión organizada hacia el mundo gentil, hacia los de afuera, hacia los que pues no sabían ni de qué se trataba esto. Pensemos que lo que inicia en un aposento alto, ahora empieza a caminar por las rutas del Imperio Romano, y esto que nació entre los judíos, que no se sabía qué era, ahora está impactando a la ciudad, a las principales ciudades grecorromanas. Lucas, en este escrito, en este punto del libro, nos está mostrando cómo el plan redentor de Dios avanza conforme a lo que Jesús dice en Hechos capítulo 1 versículo 8. Si nos acordamos, lo hemos visto clase con clase, dice, seréis mis testigos hasta lo último de la tierra, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver cuatro columnas que van a sostener esta etapa misionera de la iglesia. Punto número uno, bueno, vamos a ver una conversión soberana. Vamos a entender que la gracia transforma a un perseguidor y lo convierte en un predicador. Vemos también, en un segundo punto, una iglesia que envía, pero esa iglesia enviadora es una iglesia que tiene que ser madura. Entendemos esto a la luz del punto en el cual se nos habla de Antioquía, que Antioquía ora, discierne y respalda. Tres, bueno, un mensaje doctrinal firme, perdón, sí, tres creo que es. eh, Cristo crucificado y resucitado, ese es el centro. Y por último, quiero incluí, aunque siento que es muy ambicioso para la clase del día de hoy, por todo lo que se va a ver, quise incluir un contexto romano, este contexto real al que se enfrentaba la iglesia en el siglo I. Era un contexto muy desafiante. Vamos a ver el pluralismo, este pluralismo religioso, vamos a ver ese poder imperial y vamos a hablar un poco de la presión cultural a la cual se enfrentaba la iglesia. Cuando nosotros llegamos a entender, bueno, no es tan difícil entender, creo yo, a mantener en mente estas cuatro columnas, vamos a comprender
cosas muy importantes de la misión cristiana, porque si tú lo mantienes en el foco de atención mientras estás leyendo gran parte del Nuevo Testamento, bueno, pues vas a entender que la misión cristiana avanza por convicciones, no se sostiene por una comodidad cultural ni por una aceptación de pronto social de la gente. No va a tener ventajas políticas, sino que se va a sostener por la certeza de que Cristo es el Señor. Y quiero que pensemos juntos si de pronto que si el Evangelio avanza en medio del corazón del Imperio Romano, bajo la vigilancia, bajo este pluralismo, bajo esta idolatría, ¿qué significa para nosotros todo esto el día de hoy? Manténganlo en mente mientras vamos discerniendo. Voy a poner muchas preguntas, vamos a manera de comprensión, voy a hacerles, al final de cada punto voy a tratar de exponer algunas preguntas para que nos quede de pronto un poquito más claro y si no más claro, que reflexionemos y que pensemos en cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo nosotros. Y me gustaría empezar, obviamente, con el capítulo 9, la conversión que en última instancia va a originar la misión. Dice, ¿alguien quiere leer el capítulo 9 versículo 1? Sí, buenas noches, pastor. Amén. Gracias, hermano. Conversión de Saulo, capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. Amén. Lucas nos presenta a Pablo como lo que es, un perseguidor decidido. Saulo no estaba dudando, él estaba convencido, fíjense que él defendía la pureza del judaísmo. Tenía formación, tenía autoridad, tenía un respaldo religioso. Era fariseo de cepa pura, ¿no? Conocía la ley, entendía la tradición, tenía celo y ese celo lo llevó a perseguir a la iglesia. Esto es importante, hermanos, hasta el día de hoy porque fijémonos, ¿no? Que la oposición del evangelio muchas veces nace dentro de las estructuras religiosas y no tanto afuera de ellas. Y en ese camino hacia Damasco, sabemos la historia, por eso les digo, tenemos que leer porque sería imposible que abarcáramos todo. Me voy a referir solamente a algunos puntos importantes del texto. En ese camino a Damasco, sabemos que Cristo interviene, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En el versículo 4. Y fíjense que nos llama o llama la atención que Jesús no le dice por qué estás persiguiendo a la iglesia, por qué persigues a los seguidores. Aquí es algo muy profundo lo que escribe Lucas, porque escribe claramente que le dice por qué me persigues. Se asegura de que el relato eh, em, eh, pase, pase esta frase, ¿no? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué? Porque Cristo se identifica con su pueblo. Esto deja en evidencia la unión entre Cristo y la iglesia como una unión real. Lo que se hace en contra de la iglesia se está haciendo en contra del Señor. Entonces, esta escena es una confrontación directa. Dice el texto que la luz lo derriba y la voz lo expone y vemos entonces que la seguridad que se creía traer Saulo se quiebra, ¿no? En tan solo un instante. Entonces, el relato completo, si lo vemos resumiendo el texto, vemos que Saulo se cae, que se queda ciego, que escucha, pregunta y termina por obedecer. La conversión no comienza como la mayoría lo podemos imaginar, ¿no? Con un entusiasmo emocional que a veces estamos tan acostumbrados a eso, sino que aquí comienza con la obligación o la exposición que lleva a alguien hacia la rendición. Entonces, la misión nace aquí. Nace cuando Cristo
toma el señorío absoluto de una vida. Y desde ese primer momento el Señor le empieza a hablar del costo que va a tener. Dice, adelantito en el 16 dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿no? Así, creo que dice exactamente. Entonces, nosotros entendemos que el llamado incluye cruz. El llamado incluye, eh, aparte de ese envío, pues una oposición, y la gracia que salva, pues es también la gracia que nos va a preparar para soportar. Juan Calvino, él explica siglos más tarde, ¿no? Que la elección divina nunca es un simple privilegio, es una comisión acompañada de prueba. Dios escoge instrumentos para su gloria, y fíjense que esa gloria se manifiesta incluso en medio del sufrimiento. La conversión de Pablo nos enseña tres verdades. La primera es que la gracia es soberana. Pablo no estaba buscando a Cristo, bueno, buscaba a los cristianos para matarlos, pero Cristo lo llama. Otra cosa que nos tiene que quedar clara es que la misión fluye de la transformación interna, no solamente algo superficial como lo veíamos ayer en el sermón. Y punto número tres, creo que es que el sufrimiento forma parte del discipulado auténtico. Entonces, la iglesia, hoy por hoy, necesita vidas completamente rendidas, hermano. Esto es algo que debemos nosotros de aprender y de entender y de vivir de una manera rendida. Ahora, como segundo punto, voy a hablar un poquito de Antioquía, una iglesia que se dedica a enviar. Antes de que Pablo recorra las ciudades del imperio, antes de que lleguemos a los famosos viajes misioneros, mucho antes de que las iglesias se establezcan en Asia Menor y Grecia y veamos todo esto que ya conocemos, bueno, vemos que existe Antioquía. Y esto está en el capítulo 11, nos muestra un momento importantísimo. Regreso un poquito atrás del libro y recuerdo, ¿no? Que después de la persecución que sigue al martirio de Esteban, los creyentes se dispersan, si recuerdan, ¿no? Entonces, algunos llegan hasta Antioquía y ahí comienzan a predicar, pero ahora ya no solamente nos habla que le predican a judíos, sino que ahora le están predicando a griegos. Eso es un cambio enorme, es una maravilla, ¿no? Nosotros lo leemos así, pero eh, es algo increíble cómo pasan, ¿no? Y dan este cambio a raíz de una persecución. Y tenemos que entender que Antioquía ya no es el mismo escenario de Jerusalén. Nosotros, de pronto me imagino yo, ¿no? Venir a predicar a la iglesia, pues es muy fácil. Es muy fácil, ¿por qué? Porque la gente está receptiva, la gente viene a escuchar un sermón. Ahora, ponte a predicar en el centro, es algo más complicado, porque la gente, para empezar, muy difícilmente se va a parar a escucharte, ¿no? Y el que se pare a escucharte, pues bueno, va a ser a lo mejor gente que quiera ofenderte, quiera tratar de imponer su verdad. Entonces, entendámoslo de esa manera, ¿no? A lo mejor lo vemos, lo leemos así como que, ah, bueno, se fueron a Antioquía. Bueno, no, pero no es tan fácil. Era un escenario completamente diferente, era una ciudad importantísima para el Imperio Romano, era una ciudad cosmopolita, comercial, era culturalmente muy diversa, y allí convivían distintas etnias, muchas religiones, muchas corrientes filosóficas, y en medio de ese contexto es como nace una iglesia multicultural. Lucas nos dice algo muy significativo. Escribe, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor, ¿no? Eso está en el versículo 21. Y a mí me encanta el orden en el que lo escribe Lucas. ¿Por qué? Porque nos habla que la mano del Señor es primero y el crecimiento va después. Entonces, cuando Jerusalén escucha lo que ocurre, ¿qué pasa? Bueno, envía a Bernabé.
Bernabé confirma la obra de Dios y busca a Saulo para que enseñe junto a él. Dice en el versículo 26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Entonces, un año entero estuvieron enseñando. Vemos eh, otro punto importante, porque antes de enviar misioneros, la iglesia forma creyentes. Antes de multiplicarse, se tiene que fortalecer la doctrina. Antioquía no se mueve por una emoción nada más, sino que observemos o vamos a observar que hay una consolidación a través de la enseñanza. Este es un detalle histórico que no puede faltar. Dice en el, en el versículo, ay, lo perdí, perdón. Ah, espérenme, yo lo sé, lo tengo aquí. Es tan importante que lo anoté, que no lo anoté, fíjense. Confía en mi mente. En el 26 dice la palabra del Señor, y cuando lo encontró, lo llevaron a Antioquía durante todo un año. Se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Bueno, esa es la versión, eh, eh, la nueva versión internacional. Entonces, probablemente este nombre, que es este dato muy importante, ¿no? Que por primera vez se le está llamando a este grupo que era considerado un gueto dentro del judaísmo, ahora ya tiene un nombre propio. Probablemente esto surge como una identificación externa, ¿no? Ya que la ciudad pues comienza a reconocer que este grupo gira en torno a Cristo. Entonces ya no eran simplemente una secta judía más, sino que ahora eran seguidores del Mesías. Justo González, Justo González explica que Antioquía representa el paso decisivo hacia una iglesia verdaderamente universal. Aquí el cristianismo deja de verse como un movimiento interno del judaísmo y ahora empieza a tomar forma como una comunidad abierta a las naciones. Mientras que podemos decir que, que Jerusalén fue el nacimiento, me gusta pensar en Antioquía como esa plataforma de lanzamiento misionera, ¿no? Como que ahí estaban aventando a los misioneros, ¿no? De una manera lo pienso así. Y después, en Hechos capítulo 13, ya vamos a ver que dice en am, dice en el 13, perdón, es que no sé por qué me botó. Bueno, eh, em, ¿sí me ven? Sí, ¿verdad? Yo no los veo. ¿Sí me ven? ¿Sí me escuchan? Sí, pasó, Sí, 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 lo pastor. vemos. Sí, ahorita Bueno, sí, pastor. ¿Qué Sí, pasó? está bien y se ve bien. bueno, yo no, pero en Hechos capítulo 13 vamos a darnos cuenta que cuando vamos leyendo el capítulo, vamos a ver esta especie de liderazgos, vamos a ver que hay una estructura, vamos a ver que hay dones diversos, ¿no? Lo que nos habla el capítulo. Y aquí Lucas añade algo que define el carácter de la iglesia. Dice que mm, ministraban al Señor y ayunaban y bueno, no solamente nos damos cuenta que estaban reunidos como para hacer una campaña, sino que ellos estaban adorando.
Y en ese ambiente, ¿no? De adoración, de ayuno, es el Espíritu Santo habla. Vemos que dice, ¿no? El capítulo que habla que se aparte a Bernabé y a Saulo para la obra, de que se les ha llamado y nos damos cuenta nuevamente del orden que hay, ¿no? Vemos que primero hay una adoración, vamos a darnos cuenta que hay ayuno, va a haber dirección del Espíritu, va a haber una confirmación que es comunitaria y antes del envío hay una imposición de manos. Nos damos cuenta que no hay una muestra, ¿no? O no deja entrever el texto una improvisación, sino que hay discernimiento y hay propósito. En todo esto hay un orden que se ve en Antioquía y lejos de pensar que se van sus mejores hombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? La iglesia o Antioquía los está entregando con convicción. Y esto es algo muy importante, una enseñanza muy importante para nosotros, como iglesia, ¿no? Porque una iglesia madura y bueno, a lo mejor, véanlo ustedes véanse ustedes como líderes, como esas personas que deben de tomar, pues, las riendas, ¿no? Al menos los que vienen a la iglesia, no sé si haya alguien que no venga o que no sea parte de la iglesia, pero creo yo que la palabra nos insta a que seamos estos líderes, ¿no? Estas personas que estemos preparando a otros. Y un ejemplo claro son las células, los grupos pequeños, ¿no? Que se forman en casa. Muchas veces, no queremos crecer. Muchas veces no queremos salir, ¿no? Como del huevo, ¿no? Estamos todos ahí en el mismo equipo, ¿no? Y no queremos crecer y ahí pensamos que nos vamos a pasar toda la vida, pero como yo les he dicho muchas veces, o sea, ¿qué más puedes aprender si tenemos 3 manuales de célula y si ya los tomaste todos, qué más quieres que te enseñen, ¿no? Hay momentos en el que tu tiempo ya acabado y debes de continuar, debes de crecer, porque pues esa es la manera en la cual se piensa de un siervo de Dios, el crecimiento. No podemos quedarnos todo el tiempo en lo mismo, no puedo quedarme todo el tiempo eh, pues con mi hermano líder, donde yo llegué por primera vez a la célula y porque ahí me atendieron bien, porque ahí me sentí en confianza y me da miedo irme a otro lado o abrir mi célula a mí. Entonces, vean cómo por obediencia ellos terminan por partir y la iglesia y también el líder, porque muchas veces hay líderes que no quieren dejar ir a sus elementos, ¿no? Porque dicen, ay, si se van ellos, ¿quiénes van a venir ahora a la iglesia? Entonces, pensemos juntos, hermanos, que nosotros debemos, o pensemos si estamos formando creyentes con profundidad suficiente para ser enviados. Primeramente, pensemos en qué les estamos enseñando, qué estamos aportándole a la gente que nos escucha, gente que el Señor nos ha prestado sus oídos para enseñar, para exponer la palabra de Dios. Entonces, no, no sé, otra cosa que me salta mucho es que si como iglesia estamos orando antes de actuar, si a lo mejor tenemos una cultura de discernimiento espiritual o solamente nos las pasamos en actividades constantes. Y todo esto nos tiene que hacer entender que la misión nace en una iglesia que ora antes de actuar y la expansión saludable fluye cuando hay una comunidad, cuando hay hermanos que están maduros y están bien cimentados en la fe. Antioquía, a lo que se refiere, ¿no? En específico, nos da a entrever que entendió que la misión no es un proyecto opcional, es el ir y predicar el evangelio. Nos marca bastante bien que ellos no dicen esto es algo que si quiero lo hago y si no quiero no.
es parte de la identidad de la iglesia. ¿Tú cómo lo estás llevando a cabo? ¿Te estás preparando para eso? ¿Te estás preparando para ir y predicar? ¿Te estás preparando para eh, de pronto hablarles a los demás de lo que Cristo hizo en tu vida, de formar discípulos, de a lo mejor, no sé, en algún momento te veas como un pastor, como una persona que si no tiene célula, bueno, ya tengas una célula. Cada quien tendrá, ¿no? En su mente algo, pero lo que no puede, lo que sí no pueden tener es quedarse siempre estáticos, quedarse quietos. Eso no es parte de la identidad de la iglesia, no es parte de la identidad del cristiano. Esa es una convicción que debe de seguir vigente hoy por hoy. Ahora, el contenido doctrinal, como punto número 3, y esto es algo que tenemos que tener muy presente, porque no basta con la conversión. Qué bueno que ya se convirtieron a Cristo, qué bueno que, que vaya, no sé, tienes 10, 15 años en la iglesia, pero eh, eso no te da el carácter, no te da la autoridad muchas veces para eh, que puedas ir y predicar. Como iglesia tenemos también que ser muy cuidadosos porque pues eh, tenemos que cuidar siempre el que se predica. En el capítulo 13, se nos da la respuesta, ¿no? Dice que en Antioquía de Siria, Pablo se levanta en la sinagoga y predica. ¿El que hace? Bueno, presenta la historia redentora. Él habla de Abraham, habla de la elección de Israel, habla del Éxodo, habla de los jueces, habla de David. Nos vamos a dar cuenta que no desconecta el Evangelio del Antiguo Testamento. ¿Qué está haciendo él? Bueno, lo está mostrando como cumplimiento. Y vamos a ver esto una y otra vez que la misión apostólica no rompe con la escritura. Nos vamos a dar cuenta que de una u otra manera la misión apostólica siempre va a tratar de explicar esto correctamente. Después vemos que Pablo sigue avanzando y llega a un punto central, que es Cristo. Afirma que Jesús es el cumplimiento de las promesas hechas a los padres, ¿no? Entonces, nos está hablando o nos está diciendo o está él plasmando que no está de pronto hablando de una innovación religiosa. Él les está presentando la consumación del plan de Dios. Y entonces les dice algo con mucha claridad doctrinal. Él dice, por medio de él se os anuncia el perdón de los pecados y aquello que por la ley de Moisés no pudiste justificar, en él es justificado, ¿no? Eso está en el 38 y 39. Nos damos cuenta que resume el núcleo del Evangelio. Habla del perdón de los pecados, habla de la justificación por fe, de la insuficiencia de la ley para salvar y termina diciendo o hablándoles de la suficiencia absoluta de Cristo. Entonces Pablo, lejos de adornar el mensaje, vemos que no está prometiendo una prosperidad, no está ofreciendo esa aceptación cultural que, dicho sea de paso, era muy necesario, sino que él está proclamando la justificación. Esto es mucha teología en el contexto misionero, porque entendemos que la ley de Moisés fue santa, de alguna manera, para decirlo de alguna manera, pero no podía justificar, solo podía señalar el pecado, pero en Cristo el creyente es declarado justo por la fe. Y aquí vemos coherencia con lo que después Pablo desarrolla en Romanos y en Gálatas, ¿no? La misión apostólica desde un principio siempre fue doctrinal. Nunca se basó en las experiencias, nunca se basó en lo que ellos creían, sino que eh, exponía la verdad, exponía la verdad. Y pasa algo todavía más, el sermón no lo termina, ¿no? Diciendo
todas estas buenas noticias, sino que también incluye una advertencia. Él cita a Habacuc y les empieza a advertir por ese desprecio del mensaje. El Evangelio entendemos que consuela, pero pues también nos va a confrontar. Entonces, la misión no solamente anuncia la gracia, sino que también va a llamar al arrepentimiento. Ahora, pensemos de una manera pastoral, si el mensaje apostólico giraba en torno a perdón real, justificación objetiva, Cristo resucitado, advertencia contra la incredulidad, entonces la misión actual, nosotros, nuestro mensaje no puede girar en torno a mensajes de autoayuda. No podemos hablar de identidad emocional o discursos superficiales, como hoy en día la mayoría de las predicaciones se realizan. Juan Calvino, él dice que la iglesia es edificada cuando la palabra es predicada con claridad y pureza. Sin una doctrina firme, la comunidad pierde profundidad. Y bueno, esto aplicado directamente a nosotros nos hace preguntarnos o nos hace, a lo mejor no predicas, a lo mejor no das una clase de célula, pero a lo mejor sí le hablas a tus compañeros o a tu círculo cercano acerca de esto, ¿no? Y nos hace preguntarnos si nuestra predicación forma convicciones o solamente les hablas de Cristo para generar un entusiasmo momentáneo, porque mucha gente llega y dice, es que tienes que creer en Cristo porque te va a ir mejor, porque tu vida va a cambiar, porque vas a prosperar, ¿no? Es muy común. Y vemos que no es el mensaje, vemos que no es lo correcto. Tenemos que preguntarnos si estamos enseñando la justificación por la fe con claridad. O sea, estar 100% eh, convencidos de que nuestra justificación es por la fe, no por las obras que lleguemos a hacer, no por lo que puedas tú creer que es lo correcto, sino por la fe. Entender que Cristo es el centro explícito de nuestro mensaje en todo momento. Entonces nos debe de quedar claro que la iglesia madura no se sostiene por emociones. Hay alguien que me decía una vez, es que yo no siento en mi interior algo, ¿no? Y le digo, bueno, ¿y qué quieres sentir? Al final, no sé, yo nunca veo que, o leo y veo que haya que sentir algo, ¿no? Para estar cerca de la presencia de Dios. Y esto, bueno, quien piensa de esa manera, hermanos, es porque su fe no se sostiene en una verdad sólida. Ha sostenido su fe por emociones y tristemente, cuando la emoción pasa, pues también, o tristemente, esa poca fe o esa poca eh, eh, firmeza en la cual estaba parado, pues también termina por desboronarse. Porque si no hay doctrina, no hay una iglesia madura. No sé ustedes cuánto tiempo hayan pasado en alguna iglesia en donde no aprendieron nada, a donde nunca se les motivó a hablar, perdón, a abrir un libro, abrir y estudiar sistemáticamente un libro de la Biblia, a entender de una manera exegética algún versículo, este, sea cual sea su historia, entendamos que si no hay una doctrina en la cual basas tu creencia, pues no vas a tener un evangelio claro, no va a haber una misión bíblica. Eh, y no es por decir nosotros somos mejores o compararnos, ¿no? Pero la misión que va a transformar ciudades, que va a transformar vidas, es la que proclama a Cristo como suficiente y único Salvador. Pero esa verdad, em, esa frase que todos nos la sabemos y la acuñamos y la decimos y la proclamamos, hermanos, se sostiene con una doctrina. Se sostiene
con un mensaje claro, se sostiene con una coherencia en lo que tú hablas, con lo que tú dices. No nada más es proclamar Cristo es suficiente, es mi único Salvador y haz una oración de fe y te va a ir igual, ¿no? Entonces, no se trata de eso. Tenemos que entender lo fundamental que es estudiar la palabra de Dios. Y después de eso, bueno, nos damos cuenta que va a haber una plantación de iglesias, va a haber este liderazgo que se lee en el capítulo 14. Vamos a encontrar que a veces lo leemos y no nos detenemos, ¿no? O si nunca lo habías leído, bueno, ahora te invito a que lo leas y te detengas. Y después de predicar en distintas ciudades, Lucas va a registrar algo, ¿no? Que es muy curioso. Dice que se constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído en el versículo 23. Ese sí, sí me acuerdo, sí lo anoté aquí. Entonces, nos damos cuenta que la misión eh, no termina cuando las personas creen, no termina cuando ya se confiesa públicamente, que hay decisiones que se hacen públicas, no termina cuando la ciudad completa escucha el mensaje, sino que continúa y vamos a darnos cuenta que hay una organización, hay una formación y hay un liderazgo. Vemos que una iglesia piensa siempre a largo plazo. La palabra constituyeron, la palabra que se marca aquí implica una designación formal. No es algo espontáneo, no es algo informal. Vemos que hubo reconocimiento de liderazgo, que hubo una oración, que hubo una encomienda al Señor. Y esto nos muestra que el Evangelio crea una comunidad organizada. Pablo y Bernabé no solamente dejan grupos aislados de creyentes por todos lados, ellos establecen iglesias con ancianos que son responsables del cuidado doctrinal y pastoral de todos los que estaban alrededor. En el contexto que están viviendo en el siglo I, esto es importantísimo porque las ciudades grecorromanas eran centros de pluralismo. Esto lo vamos a ver más adelante con más detalle. Había un pluralismo religioso, muchas filosofías, y sin un liderazgo estable, si no había una cabeza, si no había un cimiento bien fundado, la iglesia se iba a diluir rápidamente. Más adelante, en el capítulo 20, Pablo le dice, ¿no?, a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, en el 25-28 creo. Y entonces nos damos cuenta que el liderazgo es responsabilidad delante de Dios. No solamente es decir, ay, pues soy el líder y me tienen que obedecer. Esto es una responsabilidad muy grande. Calvino dice que la iglesia necesita un gobierno ordenado porque Cristo gobierna a su pueblo por medio de la palabra y cuidado pastoral fiel. Y quiero subrayar tres cosas para que se los graben. La misión bíblica siempre va a incluir una estructura. La iglesia saludable forma líderes y la estabilidad espiritual requiere una supervisión pastoral. En el mundo romano, donde existían asociaciones, gremios, cultos muy organizados, bueno, la iglesia tuvo que estructurarse. La iglesia tuvo que colarse, ¿no?, de cierta manera entre todo esto que ya existía. Esto, hermanos, pues con el fin de perseverar la fidelidad doctrinal. Entonces, orden no es burocracia. A la gente, y hago un pequeño paréntesis, yo veía un video de, de una iglesia, ¿no? No sé si sea una iglesia, pero el título era que era una iglesia que se había formado en una casa
y la gente aplaudía porque, bueno, la gente no, los comentarios, ¿no? En los comentarios la gente aplaudía porque el escenario que mostraba esta iglesia era una sala de algún hogar muy grande, me parece que por el, el, el tono de las personas, pues a lo mejor siendo un poco racista, ¿no? Eran yo creo gringos, y se ve que toman una así ampliada la escena y se ve la sala, se ve el comedor, se ve un cuarto de televisión todo junto y puedes ver que hay gente en completo desorden. Hay unos que están cantando parados, otros están cantando sentados, hay niños que están comiendo pizza, y bueno, la gente dice, oh, es la nueva iglesia, es la manera de adorar a Dios, porque cada quien adora a Dios con lo que tiene en su corazón, y situaciones que la sociedad hoy en día acomodada, bueno, pues te invita y te lo hace atractivo porque de pronto dices, bueno, yo no me tengo que parar, no tengo que arrodillarme, no tengo que levantar las manos. Dios, no tengo a lo mejor que aguantar todo el servicio, me puedo ir a la hora que yo quiero. No vemos un orden, ¿no? La gente piensa que decir vamos a tener un orden es una burocracia o es un invento del hombre, pero esto, hermanos, el orden, esa burocracia a la cual la gente se refiere, nos habla, creo yo, de un cuidado responsable del rebaño, un cuidado responsable de las personas. Pensemos en nuestra realidad. Nosotros estamos formando líderes con carácter o estamos formando líderes que no les importa la iglesia. Estamos siendo formados como ancianos, y no quiere decir que seas un anciano, que seas un viejito, tampoco anciano, entendámoslo por persona madura en la fe, que, que, que puedan sostener la iglesia cuando el misionero, el pastor no esté, la persona que esté al frente tenga algún contratiempo. Vean cómo están siendo ustedes, cómo están ustedes construyendo su camino. Este, Piensen si ustedes valoran las reglas, el gobierno bíblico, o solamente se sienten bien por momentos, y es lo que importa. Pero entendamos que a la luz de estas preguntas, bueno, tenemos que entender que una iglesia sin un liderazgo sólido, pues sí, van a crecer muy rápido. Hay iglesias que crecen, pero bueno, ya de que se mantengan firmes, quién sabe, ¿no? La misión apostólica nunca fue de improvisaciones emocionales, fue una expansión organizada bajo la autoridad de Cristo. La misión termina en iglesias establecidas, con liderazgo fiel y una doctrina clara. Ahí es cuando, bueno, la misión pasa ya a fundar una congregación. Entonces, eh, creo yo que hay tanto que nosotros tenemos que reflexionar leyendo estos capítulos. Ese modelo que vemos, que leemos aquí, es el modelo que sigue vigente el día de hoy. En el capítulo 15 nos habla de la pureza doctrinal, que esa pureza va a terminar protegiendo la misión, ¿no? Es muy importante la defensa por la doctrina, porque va a preservar el evangelio. Este, Esto es también relevante para nosotros, porque, como les decía, ¿no? El ejemplo de estos cuates que veía yo del video de esta nueva iglesia, hay una crisis muy seria que enfrenta Lucas, ¿no? Al escribir esto, porque hay algunos creyentes que son provenientes del fariseísmo y enseñaban que los gentiles debían circuncidarse. Ellos decían, bueno, guardar la ley de Moisés para ser salvos, eso te hace que seas parte, ¿no? O que puedas entrar a lo mejor. Y a lo mejor podemos caer, ¿no? Como les decía en este ejemplo, y a veces podemos nosotros cortar de tajo y podemos poner
cargas que a lo mejor no son impuestas. Tenemos que darnos cuenta si la salvación es por gracia o si es por la ley, si Cristo es suficiente o si Cristo necesita algún complemento cultural. Es un debate, es un debate muy, muy difícil, ¿no? Y ahorita vamos a aterrizarlo, vamos a entender qué es lo que debemos de hacer como cristianos, porque a lo mejor podemos juzgar y podemos decir, bueno, estas personas, ¿no? Un ejemplo, estas personas que a lo mejor no están teniendo una iglesia como debería de ser, pues no son cristianos, ¿no? Y ya crea una división. Pero, pues bueno, eh, lo importante está en el corazón del Evangelio. La respuesta, si la respuesta hubiera sido de que los gentiles debían de adoptar la ley mosaica, bueno, el cristianismo se hubiera quedado limitado a una cultura específica. La misión iba a perder su universalidad en la cual estaba pensada, ¿no? Que al alcanzar a todos. Entonces, Pablo y Bernabé suben a Jerusalén, se reúnen apóstoles, ancianos, y no van a tomar una decisión apresurada sin antes escuchar el testimonio, ¿no? Disciernen a la luz de la Escritura. Esto es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, el primer gran concilio, y eh, se declara algo contundente, ¿no? Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos capítulo 15, versículos 10 al 11. Entonces aquí Pedro afirma que la salvación es por gracia para judíos y gentiles por igual. Luego, más tarde, Santiago cita a los profetas para mostrar que incluso esta inclusión de los gentiles pues ya estaba anunciada en el plan de Dios. Y la conclusión es que no se impondrá la ley mosaica como requisito de salvación. Y este momento es importante para la historia de la iglesia porque en palabras de Justo González, él explica que el Concilio de Jerusalén va a marcar el punto en el que el cristianismo se define como fe universal y se aleja mucho de ese pensamiento de secta judía reformada, ¿no? Entonces, este capítulo es importantísimo porque si hubiera cedido, el evangelio habría quedado solamente atado a una identidad étnica, como pues lo es el judaísmo hoy por hoy, ¿no? Entonces, nuevamente se expone y se reafirma que sin una doctrina firme, la expansión pues termina por contaminarse, ¿no? Sin el evangelio puro, el crecimiento que se va a ir dando es un crecimiento distorsionado. Nuestra realidad, bueno, aterrizándolo en nuestra realidad es que cada generación enfrenta, o lo que yo creo es que cada generación tiene su propio Hechos, capítulo 15. Siempre vamos a tener presiones para añadir requisitos al evangelio, ¿no? Démonos cuenta que hasta este momento de la historia, pues bueno, no hay, a ver, ¿qué ejemplo sería? Mm, Bueno, no se me ocurre un ejemplo. Pero, bueno, sí se me ocurren, pero no para, pero no, algo que no exponga a nadie. Bueno, siempre va a haber intentos para ajustar el mensaje a las sensibilidades culturales. Pensemos mucho, no sé, en algunas corrientes cristianas, ¿no? Como los presbiterianos que creen en el bautizo de niños, ¿no? Que ellos piensan que es requisito para la salvación. Este, Mientras que nosotros no. Hasta este momento no estamos viendo nada de esto. Este, Nos estamos dando cuenta que
que pues son a veces requisitos impuestos por el ser humano. Hay cosas que muchas veces la iglesia ha puesto, no sé, ya sé, faldas largas, ¿no? Por ejemplo, hay muchas iglesias que tienes que llevar falda larga. Cuando, bueno, si nos podemos saber y vemos la foto que tengo atrás, nos damos cuenta que el vestuario de los hombres, pues eran túnicas, ¿no? Entonces, si nos apegamos a esta creencia, ¿no? Que las mujeres deben de usar falda y los hombres deben de usar pantalón, bueno, nos tendríamos que, pues también poner túnicas para venir a la iglesia, porque pues era lo que se usaba en la época de Jesús, ¿no? Entonces, démonos cuenta cómo yo siempre he encontrado la salida a esto muy fácil. Siempre me he dado cuenta que la forma más fácil es plantearnos la pregunta si Cristo es suficiente. Mientras Cristo no sea suficiente para ti, bueno, vas a tener que añadirle algunos requisitos a tu fe. No sé, se me ocurren cosas como liberaciones, cosas como gente que piensa que si no has hablado en lenguas, no has sido bautizado por el Espíritu, cosas así, ¿no? Pero a esto, Calvino dice que la iglesia se mantiene firme cuando la gracia es defendida con claridad y valentía. Cuando hay la doctrina, cuando la doctrina, tengo frío, cuando la doctrina se diluye, pues la iglesia pierde su identidad. Y dense cuenta cuántos movimientos cristianos no han existido y han desaparecido por querer implementar ideas raras en su eh, caminar, ¿no? La iglesia no es, no es un experimento social, no es que yo amanecí hoy y siento esto, o tenemos nuevas revelaciones, por ejemplo, ¿no? Hay iglesias que se basan en nuevas revelaciones del pastor, del apóstol, del dirigente, y entonces toda su doctrina, todo lo que piensan, todo lo que les hacen creer a los miembros, a la grey, de la iglesia, bueno, no es algo que sea sólido, no es algo que sea verdadero. Este, la gracia no es solamente ese detalle teológico, es un detalle que fundamenta la expansión de la palabra. Entonces, este capítulo nos termina por enseñar que antes de multiplicar las iglesias, antes de querer crecer, debemos de asegurar que el mensaje sea un mensaje coherente, que sea un mensaje completamente bíblico. Y bueno, tenemos que entender que la salvación por gracia, por medio de la fe, es solamente en Cristo Jesús. Y bueno, hasta ahí es esta primera parte. Y les decía que para entender todo esto, para centrarnos y analizarlo de una manera más profunda, tenemos que ver el escenario real a lo que ellos se enfrentaban. Necesitamos hacer este ejercicio para fortalecer nuestra comprensión del texto. Hay que ubicarnos en el mundo real donde Pablo estaba predicando. Hechos, como toda la Biblia, yo siempre digo esto y a veces a la gente no le gusta, pero hay que entenderlo que Hechos, como toda la Biblia, no está ocurriendo, no se está escribiendo en un vacío espiritual. Este pasaje ocurre dentro del Imperio Romano, dentro de la estructura política, dentro de la cultura más poderosa del siglo I. Cuando nosotros entendemos este escenario, bueno, nos da pie a comprender mejor el alcance de la misión, o nos da pie a darnos cuenta de la grandeza de la misión y de la providencia de Dios. El primer punto que quiero ver o que quiero exponerles es la Pax Romana. Esta es la estabilidad que Dios usa. En el primer siglo el imperio vivía lo que se llega a conocer como la Pax Romana. Me imagino que lo vimos la mayoría, ¿no? En Historia Universal, cuando íbamos en la primaria, pero bueno, les recuerdo, es un periodo de relativa estabilidad política bajo este gobierno imperial.
¿Qué había? Había carreteras bien construidas, había seguridad en las rutas comerciales, había un sistema administrativo que estaba unificado, había un uso extendido de un solo idioma, del griego koiné, que ya se había convertido en una lengua común. Entonces, esto permite que Pablo viaje miles de kilómetros con relativa libertad. Las calzadas romanas fueron diseñadas para mover ejércitos, pero nos vamos a dar cuenta cómo Dios las utiliza para mover el evangelio. La soberanía de Dios, hermanos, se pone sobre la historia. El mismo imperio que más adelante va a perseguir a los cristianos fue el instrumento logístico para su expansión, o sea, irónicamente. Entonces nos damos cuenta que Dios gobierna la historia, incluso cuando los imperios no lo reconocen. Otra cosa importante para entender de contexto histórico son las ciudades estratégicas, porque a ver, si las leemos, ¿no? Y todos nos las sabemos, y hasta de memoria. Pero hay que entender que Pablo no viaja al azar. Sus destinos no son, pues a lo mejor los centros turísticos, a lo mejor sí, de cierta manera, ¿no? Pero sus destinos van a ser centros urbanos muy bien definidos. Va a haber, va a estar Filipos, Tesalónica, Corinto, Éfeso, Atenas. Y son ciudades, hermanos, que eran considerados nodos comerciales y culturales. Desde ahí, desde esos puntos, fluían ideas, comercio, personas. Y cuando el Evangelio alcanzaba una ciudad, no nada más era que de cierta manera se conquistaba esa ciudad, sino que al alcanzar esa ciudad, se estaba alcanzando una red completa. La misión apostólica fue muy estratégica porque no estaba improvisando, no era algo improvisado, ¿no? De pronto decir vamos a ir a tal ciudad a predicar. Y eso eh, hace falta hoy en día con estas ideas luego de evangelizar, ¿no? Hay que pensar muy bien el esfuerzo que se va a aplicar. Ellos no improvisaban, ellos se enfocaban en centros de influencia. Justo González dice que el cristianismo se expandió rápidamente porque se establece en ciudades claves del Mediterráneo. ¿Cuál es el ejemplo más claro o la muestra más clara que podemos ver? Es Éfeso. Éfeso impactaba a toda la región de Asia por su ubicación estratégica. Entonces, la misión bíblica se pensaba a largo plazo y en el impacto regional. Otra cosa que tenemos que anotar y pensar y tener siempre presente cuando estamos leyendo el Nuevo Testamento es el pluralismo religioso. Había un mundo lleno de dioses. Imagínense cuántos dioses no tenían. Los romanos y los griegos, ¿no? Y luego, eh, no tenemos que olvidar que el Imperio Romano era muy religioso, era muy eh, dado, ¿no? A pensar que el destino, las cosas que te iban bien, que te iban mal, eran porque los dioses estaban encaprichados o eran benevolentes contigo. Y aparte de eso, había un culto imperial al César. Habían templos dedicados a dioses, habían religiones mistéricas, habían filosofías como el estoicismo, el epicurearismo. eh, el estoicismo sigue vivo hasta hoy, ¿eh? Algunas personas lo practican sin siquiera saberlo. Algunos que dicen decreta y piensa lo que, bueno, eso es parte del estoicismo, para que esos que dicen voy a pensar y manifestar que el universo me va a dar, eso es un poco de ser estoico. Entonces, bueno, habían comunidades judías también en la diáspora. Y en este contexto pasa algo muy bonito. Pablo hace una declaración muy importante. Él dice, Jesús es Señor. Y esta frase no es algo nada más por decirlo así, porque recordemos que el título de Señor solamente le pertenecía al emperador. Entonces decir que Jesús es el Señor era afirmar su lealtad a
a alguien superior al César. Entonces, en Hechos capítulo 17, por eso se le acusa a los cristianos de trastornar al mundo. El Evangelio no fue absorbido por el sistema religioso romano, sino que lo confronta directamente. Vamos a ver siempre esa eh, lucha constante que se va a dar. El cristianismo no se suma al panteón romano, ¿no? Porque eso era lo más fácil, sino que afirma una exclusividad y esto se hace de una manera valiente, ¿no? Pensemos que pensar diferente en medio de los que son mayoría, pues cuesta trabajo. Y hoy en día, pues hay ciertas leyes que protegen nuestra vida. En ese entonces, no. En ese entonces, pues a lo mejor matar a alguien que pensara que el emperador no era el señor, me iban a dar una medalla o a lo mejor un premio, ¿no? Y pues bueno, eso nos da o nos lleva a preguntarnos, ¿y no había gente, aparte de la Biblia, donde se nos hable de todo esto que estaba pasando? Claro, hay un testimonio romano y cuando Roma va a confirmar la historia, avanzando un poquito unas décadas después de los hechos que se narran en el libro de los Hechos, el gobernador Plinio el Joven, ah, sí, se echaban cada título antes. Plinio el Joven. Este, bueno, alrededor del año 112 después de Cristo, él escribe al emperador Trajano, le pregunta, oye, ¿cómo debo de tratar a los cristianos? En su carta le empieza a decir, mira, los cristianos se reúnen regularmente, cantan himnos a Cristo como si fuera un dios, se comprometen a vivir moralmente, rechazan adorar al emperador, y todo esto es muy importante para nosotros, porque Roma reconoce que los cristianos adoraban a Cristo como un ser divino, no como un maestro moral, sino como el Señor. Por otro lado, las historias de Tácito mencionan que Cristo fue ejecutado bajo Poncio Pilato durante el gobierno de Tiberio. Y esto confirma desde fuentes externas la existencia histórica de Jesús, de los primeros cristianos, su ejecución bajo la autoridad romana, la expansión temprana del cristianismo y pues esto es muy importante para nuestra fe. Esto es algo que nos va a anclar en hechos históricos que son completamente verificables y nos damos cuenta que no es un mito tardío, no es una construcción legendaria, porque el primer punto que nosotros podemos ver, aparte de todo esto que está en la historia, es preguntarnos, bueno, para el año 40, 50, 60, que se empiezan a escribir los evangelios, pues la gente todavía estaba viva, todavía podía desmentir y decir, oye, no pasó esto, pasó aquello, y podrían haber levantado una revuelta. Aunado a esto, entendemos que Roma claramente y sin ninguna intención apologética confirma la base histórica del Evangelio. Entonces, haciendo una síntesis de todo esto, cuando juntamos este escenario, vamos a ver algo muy, muy bonito, porque vemos que hay un imperio poderoso, hay un sistema religioso plural, ¿no? Hay muchos dioses, hay un culto imperial dominante, vemos un ambiente filosófico muy sofisticado y en medio de todo eso, de todo lo que está pasando en este escenario, que es una sociedad muy avanzada, una iglesia pequeña que está proclamando a Cristo resucitado, se abre paso. Esa iglesia crece eh, y no es culturalmente dominante, no tiene un respaldo político, no promete una comodidad, sino que vamos a ver que crece porque proclama la verdad con convicción. Y citando nuevamente a Justo González, él dice que el atractivo del cristianismo primitivo no estuvo en su poder institucional, es decir, no estuvo en lo que representaban, sino que en la coherencia doctrinal y moral con la que vivían. Para nosotros, aplicándolo de una manera pastoral, podemos entender que si el Evangelio avanzó en el corazón del Imperio Romano,
bajo presiones ideológicas, políticas. ¿Qué nos impide a nosotros avanzar? ¿Qué te impide a ti predicar el evangelio? Yo no sé si por aquí esté mi hermana. ¿Dónde está mi hermana? No, no está, creo. Mm, Bueno, no está. Pero les comento, hay una hermana que ha traído como a 10 personas a la iglesia en un mes. Entonces, no voy a decir nombre para que no digan, ay, pero ustedes saben quién es, los que vienen a la iglesia. Entonces, a veces, hermanos, al darnos cuenta, al ver la historia, al ver todo lo que la gente tenía en su contra, y vemos que la iglesia se abre paso en medio de todo eso, nosotros qué excusa ponemos para no avanzar, para no crecer. ¿Cuál es nuestra limitación? ¿No? Tenemos infraestructura global, tenemos medios de comunicación, redes, tenemos acceso a enseñanza. Ahora no nos tendríamos que preguntar si el mundo es complejo como en esa época, ¿no? El mundo siempre, la sociedad siempre ha sido desafiante, siempre ha habido problemas. La pregunta que debe de acompañar nuestro pensamiento y nuestra conciencia es que si nosotros tenemos o compartimos la misma convicción que tuvieron los primeros cristianos, que tuvo esa iglesia primitiva. Si nosotros tenemos ese deseo, esa hambre, esa sed por predicar el evangelio de nuestro Señor. La misión cristiana nunca dependió de un ambiente favorable. Siempre ha dependido y dependerá de estar convencidos que Cristo es el Señor. Y ante eso yo creo que em, cualquier pretexto que podamos poner nosotros para decir es que la gente no quiere venir a la iglesia, es que he invitado muchas veces, es que esto, es que ya he tratado y tienes años sin hablarle a nadie de Cristo o traer a alguien a la iglesia. Y no es porque yo quiera que lo traigas, ¿no? Digo, al final, este, pues no es sumar más gente por sumar, ¿no? Simplemente es la misión a la cual pertenecemos, lo que tenemos que hacer, lo que nos toca hacer como este primer mandato, ¿no? Llamémoslo de esa manera. Al final, bueno, ¿cuál estrategia se usa? ¿Cómo contextualizamos todo esto? Vamos a ver que en medio de toda esta cultura va a haber fidelidad. Acabamos de ver el escenario, vemos cómo está Roma, el pluralismo religioso, la filosofía que es muy sofisticada, el culto imperial dominante, y ahora, bueno, pasamos a un caso concreto donde todo esto se suma en una sola ciudad, Atenas. Y este pasaje es muy bonito. En el capítulo 17 nos muestra a Pablo en esta ciudad, una de las capitales más intelectuales del mundo antiguo. Atenas no solamente era una ciudad religiosa, sino que ya para ese tiempo era un centro filosófico muy grande. Allí se debatían grandes ideas, habían grandes filósofos, se formaban corrientes de pensamiento, etcétera. Todo como nos los llegamos a imaginar, así era. Entonces, Lucas dice que Pablo se enojaba, bueno, se enardecía en el espíritu, es la palabra, ¿no? Estaba viendo a estas ciudades que estaban entregadas a la idolatría bueno, dice que no reaccionaba con agresividad, pero pues tampoco se adaptaba al sistema para encajar. Lo que él hacía es que estaba observando, estaba discerniendo y luego pasa al diálogo. Se encuentra con estoicos, con epicúreos, y estas dos corrientes eran de las más grandes, eran las más influyentes. Los estoicos, como les decía, ellos hablaban de razón, hablaban de virtud, y los epicúreos, bueno, ellos era más buscar el placer y la tranquilidad. Entonces, Pablo
entre esos dos terrenos intelectuales, lejos de querer evadir, trata de dialogar, ¿no? En la sinagoga, en la plaza pública, y esto lo empuja al Areópago. Eh, Él hace ahí algo muy estratégico. Él cita a dos poetas griegos. Él dice, porque en él vivimos y nos movemos, ¿no? Y somos. Es la primera frase que nos regala. Y en esta frase, bueno, esto viene de Epimeníades. Este, Esto se escribe en el siglo 6 antes de Cristo, y Epimeniades, él está hablando de Zeus. Pablo toma la estructura de esa frase y la aplica al Dios verdadero. Y después leemos que dice, porque linaje suyo somos. Y aquí esto viene del estoico Arato de Cilicia, tomado prácticamente de la obra de Fenómenos, eh, expresa, ¿no? Algo muy similar en este himno a Zeus. Los estoicos creían que la humanidad participaba del logos divino. Entonces Pablo termina por usar esa idea como puente y dice, a ver, fíjense, esto lo vamos a empatar aquí y ojo, él no va a enseñar el panteísmo, ¿no? Sino que él va a decir que que somos o que tenemos ese mismo escenario, pero que nosotros no somos parte de Dios, sino que él asegura y dice que somos creación suya. Y lo que quiero decir con todo esto es que Pablo usa estos elementos que la gente conocía, que eran muy conocidos por toda su audiencia que estaban allá alrededor, toma estos puntos de contacto cultural y comienza donde ellos ya están. Pero bueno, al final no termina donde ellos están. Él en el discurso avanza hacia el punto central y el punto es que Dios ha establecido que un día va a juzgar al mundo por medio de un hombre a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, ¿no? Entonces, vemos que el corazón del mensaje de Pablo es la resurrección. Y cuando él menciona la resurrección, muchos se empiezan a burlar. Y ese, bueno, ahí ese es el límite. Pablo contextualiza la entrada del discurso, pero no altera el contenido. ¿Qué quiere decir? Adapta el punto de contacto, pero no significa que va a alterar el mensaje para caerle bien a la gente. Esta escena nos enseña algo muy importante. En cualquier cultura, la iglesia debe entender el contexto. No podemos llegar a evangelizar a la gente a bibliazos. No podemos decir es que tienes que hacerlo porque ahí dice. Tenemos que entender el contexto, lo que ellos viven. Creo que ya por ahí en algún momento les dije, ¿no? Les hablé que a lo mejor cuando evangelizaron a los esquimales, pues para ellos decirles que Jesús era el Cordero del mundo, pues no tenía mucho sentido, porque pues no sabían que era un cordero, ¿verdad? Entonces, pero sí entendían que lo que era una foca. Entonces, vaya, son cosas que sirven, ¿no? De puentes para hacer entender el evangelio a algunas personas. Entonces, nosotros podemos usar esos puentes, debemos de hablar en un lenguaje comprensible, debemos de conectar con preguntas reales, pero esto que nos está diciendo este capítulo de Hechos es que el centro siempre debe de ser el mismo, Cristo crucificado y resucitado. Justo González, él dice que el cristianismo primitivo muestra una notable capacidad de dialogar con el mundo grecorromano sin perder su identidad teológica. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Muchas veces dicen, no, pues es que voy a evangelizar al fariseo, ¿no? Y terminas convirtiéndote y luego, ay, pastor, es que no quiere venir a la iglesia, ¿no? Y estaba según evangelizándolo. Te terminan evangelizando a ti porque te vas de la iglesia, porque pues ahora tienes una familia.
Muchas veces la cultura, ¿no? Es que mi abuelita pone el altar de muertos y tengo que también estar ahí porque pobre abuelita ya se va a morir y pues no le voy a hacer un desaire, ¿no? Cosas así en las cuales muchas veces como cristianos callamos. Hay que saber cómo conectar con la gente sin comprometer el evangelio, sin caer en peleas, en discusiones. Tenemos que tener claridad suficiente para mantener el mensaje intacto al momento de confrontar, al momento de a lo mejor poner en una balanza lo que creen las personas y lo que creo yo. Entonces, la misión, este, pues lo que hace es contextualizar, pero dense cuenta que nunca va a diluir el mensaje. La iglesia siempre va a buscar dialogar, pero no va a negociar el señorío de Cristo. Y aquí en Atenas, bueno, algunos se burlaron, otros creyeron, y ese es el resultado que siempre va a haber. Esto no le sorprendió a Pablo, porque era algo que se esperaba. La fidelidad no se mide por los aplausos de la gente, sino por la claridad en tu doctrina, en el mensaje. Entonces, ese principio sigue vigente hasta el día de hoy y es como debemos nosotros de conducirnos, de hablarle a la gente que de pronto tiene alguna duda, que quiere aprender o que nosotros queremos llevar el evangelio. Y por último, el sufrimiento es parte del llamado. Después de ver las estrategias, la doctrina, el contexto, pues hay que ver qué le pasa a Pablo, ¿no? Durante toda su vida, el sufrimiento. Este, pues bueno, ¿qué les puedo decir? Que no hayan leído ya. Desde Hechos 9, el Señor se lo dice clarito, ¿no? Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a lo largo de Hechos 13, 20, ¿no? Pues vemos que este anuncio se cumple. Primeramente, bueno, en Filipos, pues es azotado, encarcelado, en Listra es apedreado, lo dan por muerto, Tesalónica enfrenta oposición violenta, en Éfeso, pues provoca disturbios económicos, ¿no? Por el dinerillo, predica en contra de la idolatría. Entonces, pues Pablo no se sorprende por la tribulación, él entiende que dentro del plan de Dios es algo que está pensado. Eh, Él lo declara con mucha claridad a las iglesias que recién han sido plantadas, dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, en Hechos capítulo 14, versículo 22, y pues bueno, dice que es necesario, ¿no? Ojalá dijera eventualmente vamos a sufrir o es una posibilidad. Él dice es necesario. ¿Por qué? Porque el reino avanza en medio de la presión y eso es algo que ni tú ni yo controlamos cuando se habla la verdad con claridad, ¿no? Es muy difícil que tú le digas a una persona, hermano, no te vi en la iglesia el domingo. ¿Qué pasó? Pues esa persona te conteste de una buena manera. Primeramente te va a decir qué te importa. Después te podrá decir, tú no conoces mi relación con Dios. Después te podrá decir, ya voy a ir la siguiente semana, pero cuando no vuelve a ir, pues vuelves a insistir, le vuelves a preguntar, hermano, le exhortas, regresa a la iglesia, compón tu camino, etcétera. Y la gente se empieza a incomodar y empieza a ver, pues bueno, ese rechazo. Y ese rechazo, bueno, esa resistencia está claramente pensada en la palabra de Dios, ¿no? A lo mejor hoy por hoy no nos están latillando, no nos están apedreando, pero pues fíjense cómo en el mundo romano, donde el culto al emperador exigía una lealtad pública al César, la confesión, decir Jesús es Señor, pues traía consecuencias reales. Como dice se llama Crisóstomo, él dice que la firmeza de los cristianos frente al sufrimiento mostraba que su fortaleza no provenía de un respaldo político, sino de una convicción interior arraigada en Cristo. Entonces, la iglesia no tenía un ejército, no tenía un poder institucional, lo que tenía era una fe muy firme. Y bueno, pues la historia da
da muestras que la fe resistió cárceles, tribulaciones, amenazas y bueno, no hay mucho que decir, creo yo, pero tendríamos que pensar que nosotros vivimos en un contexto muy diferente, pero la presión cultural sigue. Todo esto sigue existiendo. Ya no, les digo, no nos enfrentamos a esos azotes físicos, pero sí estamos bajo presiones ideológicas. La gente se burla de nosotros. Hay rechazo social a veces también. Y pues bueno, que ¿qué nos lleva a esto? Bueno, una iglesia organiza su vida eh, alrededor de las comodidades. Pensemos que si la iglesia está organizando esto alrededor del estar bien, del buscar una estabilidad, a lo mejor material, este, pues bueno, cuando esas comodidades, cuando esa estabilidad no esté, pues la fuerza de la fe que se dice tener, pues va a ser cuestionada. Una iglesia que teme perder la comodidad o la aceptación, y digo iglesia, ¿no? Pero estoy refiriéndome a cada uno de nosotros. Cuando tú basas tu vida cristiana en la comodidad, en lo que puedes obtener, en las bendiciones, en, en, en algún puesto, ¿no? Pues cuando no tienes eso, pues a lo mejor la fuerza se pierde. El sufrimiento no va a debilitar la misión de la iglesia en la historia, sino que va a ver que va a mostrar, vamos a entender que se muestra una convicción muy profunda y esto es visible, ¿no? Esto es visible y hasta el día de hoy nos queda como muestra, este, cómo te estás formando. Estás formándote como un creyente preparado para perseverar aún en los momentos difíciles, o a lo mejor has entendido que el reino no avanza sin oposición, porque muchos piensan que venir a la iglesia es que todo se va a componer, o a lo mejor, pues no sé qué más podríamos pensar, que, bueno, invitarle a la gente que nos rodea, a los que conocemos, a los mejor a los que les predicamos, que la fidelidad a Dios vale más que la aprobación cultural. Creo que sería otra pregunta que deberíamos de plantearnos si lo estamos haciendo correctamente. Y entendiendo que Pablo, pues no retrocede, ¿no? Todos estos momentos que vive difíciles, pues bueno, él no se echa para atrás, sigue predicando, sigue plantando iglesias, fortalece, ¿no? Discípulos. Él entendió algo muy importante. El llamado no se va a medir por la facilidad, sino que va a estar eh, muy eh, medido por la fidelidad, ¿no? Eso es algo que tenemos vigente hasta el día de hoy. Y para terminar, creo que esta clase nos debe de invitar a preguntarnos si como iglesia somos una iglesia o hermanos que estamos preparados para ser enviados o solamente somos personas que estamos eh, consumiendo. A lo mejor solamente nos gusta venir a consumir palabra o mensaje, música, ¿no? Y no estamos pensando en desarrollar la misión. Tenemos que pensar si tengo doctrina suficiente también, si puedo sostener mi crecimiento, si estamos formándonos en carácter o solamente buscamos el carisma, lo que se ve por fuera. Y bueno, si estás dispuesto a sufrir por la verdad. Todo eso, hermanos, nos tiene que llevar a entender que en el siglo I, bueno, pues había idolatría, había presiones políticas, había pluralismo, había mucha persecución, y aún así el Evangelio avanzó. eh, ya no podríamos decir es que el mundo es complejo hoy en día, es que no saben lo que yo vivo, no saben lo que yo sufro, ¿no? Hay mucha gente que eso
que eso dice, ¿no? Pero más que nada, yo creo que la respuesta, igual que les decía ayer, es si tenemos hambre y sed, si tenemos convicción profunda. Es todo. O sea, yo creo que ahí se resume y esto es un ejemplo que quita todo lo que esté detrás, todo lo que tú puedas poner. La clase del día de hoy creo que, que nos deja muy en claro que la iglesia madura no vive de eventos, sino que vive de doctrina, vive de oración, vive de obediencia. Pablo, pues a lo mejor nos muestra, ¿no? Que el avance eh, no es por él, que el avance del reino no va a ser por una persona, quien termina por explicarlo es Cristo. La gracia lo llama, bueno, la iglesia envía al personaje, pero bueno, la doctrina es el que sostiene. Y así va a ser con todos nosotros. Eh, de una u otra manera vamos a entender nuestra vida a la sombra de este ejemplo y al final el Evangelio cruza el imperio. Nos damos cuenta que de poco a poco la soberanía de Dios se va abriendo camino y pues el Evangelio llega con el señorío de Cristo hasta los rincones de la tierra. Esa es la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que hayamos todos este, tomado notas. No sé si alguien quiera comentar algo, si alguien quiera platicar.